Bueno, bueno, yo voy a tener me voy a ir guiando por la presentación que habíamos preparado. Bueno, les vuelvo a comentar que la idea era, vamos a optimizar el tiempo, porque bueno, pasamos mucho tiempo con el tema de la conexión y para que no se nos complique a todos con el tema del horario. Bueno, era contarles un poquito cómo adaptamos la gestión del servicio de salud ocupacional desde el comienzo de la pandemia y cómo tuvimos que ir adecuando nuestra gestión y nuestros objetivos y priorizando las medidas de prevención para los trabajadores esenciales, ¿no? Nosotros a comienzos del mes de marzo, a medida de que veíamos cómo iba avanzando por los diferentes países la pandemia, conformamos un comité de crisis COVID integrado por los múltiples actores de la compañía, encabezado por nuestro vicepresidente de Medio Ambiente, Seguridad y Salud, y del cual formaron parte recursos humanos, relaciones laborales, los gerentes de los negocios de operación, claramente todo nuestro servicio de salud junto a el programa de salud emocional y al programa de prevención de consumo de adicciones, y empezamos a trabajar sobre diferentes protocolos y evaluando las diferentes modalidades de trabajo, ¿no? Nosotros tenemos mucha gente que a nivel corporativo trabaja en puestos más de tipo administrativo, en los edificios que tenemos corporativos. Antes que se declare la cuarentena, el 20 de marzo, la compañía ya había dispuesto el trabajo remoto para los empleados que pudieran hacerlo y que su función lo permitiera. Y arrancamos con esa modalidad desde la segunda quincena de marzo. Después se establecieron diferentes protocolos en los cuales se fue estableciendo la limitación de los viajes del personal. Nosotros, debido a la operativa, tenemos mucho traslado de personal entre las diferentes provincias de nuestro país y también por operaciones que tenemos en Bolivia, en Chile y en Brasil. Así que se adaptó un protocolo con una declaración jurada que tenía que cumplir la persona que volvía de algún viaje del exterior del país, y también la limitación de los viajes dentro de las provincias para minimizar al máximo la movilización de las personas. El tercer protocolo que establecimos estuvo basado en la determinación de la población de riesgo, de acuerdo a lo que ya en ese momento, cuando se estableció la cuarentena obligatoria y el trabajo remoto y obligatorio para las personas grupo de riesgo de las diferentes patologías, trabajamos en ese protocolo y desde la misma fecha, o sea, desde la segunda quincena de marzo, todo nuestro personal de riesgo está trabajando desde sus hogares. Para esto hubo que hacer toda una dinámica, si bien la compañía estaba preparada para el trabajo remoto, para la modalidad home office, nunca se había probado con la magnitud de gente que, vuelvo a repetir, que somos casi 22.000 personas propias. Así que la verdad que nos dio tiempo a hacer hasta incluso simulacros de trabajo remoto de toda la población de YPF, incluso hasta los vicepresidentes trabajando en la misma modalidad, y eso nos permitió a que cuando ya todos nos tuvimos que quedar sí o sí trabajando en nuestros hogares, no tuviéramos dificultad con todo lo que tiene que ver a comunicación, a conexión y múltiples funciones más que se hacen y se necesita de toda la parte de sistemas, ¿no? Ya sea liquidación de sueldos, registros del personal, validación de exámenes, contratos, o sea que todo eso se pudo hacer en tiempo antes de que avancemos con el 80% de las personas trabajando en modalidad home office. Y en función al decreto de necesidad y urgencia que estableció el aislamiento social preventivo obligatorio,
ahí se puso en marcha todo lo que tiene que ver con trabajo remoto y personal esencial. Esto fue adaptándose de acuerdo a las diferentes fases y a los diferentes permisos que fue dando el gobierno, pero nuestras actividades, todo lo que sea relacionado al gas y al petróleo, estuvo como actividad esencial, o sea que nuestras operaciones, si bien no pararon nunca, trabajaron con guardias mínimas. También dentro de este comité establecimos de manera anticipada diferentes modalidades de atención para nuestros empleados. Sabíamos que por lo que estaba pasando en otros países del mundo, los servicios de salud colapsaban por la gran demanda de necesidad de atención, que claramente se fomentaba la consulta médica virtual, la consulta médica online, minimizando la presencia de los pacientes en las guardias de los hospitales o de los sanatorios, así que ahí contratamos una línea específica que se llamó línea 0810 YPF COVID, que fue una segunda alternativa que tuvieron nuestros empleados para poder hacer una consulta médica online en el caso de presentar los síntomas que allá al comienzo de la cuarentena eran el dolor de, digamos, la fiebre como síntoma principal, el dolor de garganta, el dolor de pecho y la dificultad respiratoria. Empezamos a trabajar mucho con simulacros, una vez que se establecieron los protocolos, cada activo que siguió trabajando con las guardias esenciales, empezamos a aplicar simulacros de posible caso sospechoso dentro de nuestras instalaciones. Se determinaron zonas de aislamiento, salas de aislamiento, para evitar que el caso sospechoso deambule por el resto del activo y tengamos que hacer una baja del personal por ser contacto estrecho masiva. Así que esto nos permitió de todas estas actividades hacerlas durante los últimos días de marzo y la primera quincena de abril, para cuando empezamos a tener los primeros casos en la compañía, ya todos habíamos pasado por la etapa de preparación de estos protocolos. Nuestras unidades sanitarias, nosotros tenemos 55 unidades sanitarias en todo el país. Estos son nuestros puestos de salud que están distribuidos a lo largo de todo el país, donde tenemos 8 médicos coordinadores que están a cargo de cada una de esas regiones, y cada uno se encargó también de difundir el protocolo COVID que se había establecido, capacitar a la gente, concientizar sobre las medidas preventivas, que en su momento todavía no estábamos hablando ni del tapaboca ni del distanciamiento, pero bueno, siempre nuestros protocolos fueron remarcando mucho la importancia de que si alguna persona tenía alguna sintomatología compatible con los síntomas de COVID o venía de un viaje en su momento cuando todavía las fronteras estaban abiertas, venía de algún viaje del exterior o era conviviente o familiar de alguna persona que había vuelto de alguno de los lugares de la ruta endémica, debería permanecer en aislamiento durante los 14 días para evitar la posibilidad de contagio. Esto fue todo lo que vinimos trabajando desde el momento que comenzó la cuarentena. Hoy estamos en el protocolo número 6, es el protocolo que está en marcha, en el cual se contemplan la definición de lo que es un empleado caso sospechoso, definición de lo que es un contacto estrecho, todas las medidas preventivas de los empleados antes de que ingresen a la instalación. Nosotros hemos instalado en nuestros activos diferentes métodos para control de temperatura. En los lugares donde se pudo, se instalaron cámaras térmicas. Tenemos 8 cámaras térmicas instaladas en los activos más grandes. Estos son los edificios como el de Puerto Madero, que muchos conocen, los edificios corporativos de Neuquén, Comodoro Rivadavia, Santa Cruz en Las Heras y en las refinerías.
Ahí se instalaron cámaras térmicas, bueno, en la presentación había un par de fotos, donde la persona cuando ingresa es captado por una cámara donde tenemos un control de la persona antes de que ingrese a su puesto de trabajo. Previo a esto, la persona debe completar una declaración jurada con los puntos que le dije respecto a si tiene algún tipo de sintomatología compatible con COVID, si convive o ha estado en contacto con algún caso sospechoso o confirmado de COVID en los últimos días, y todo lo que tiene que ver a su lugar de trabajo y su lugar de vivienda. Con respecto a los lugares de residencia, y cuando surgió el tema de la alta contagiosidad en los barrios vulnerables, también se estableció un aislamiento preventivo de las personas que viven en barrios vulnerables, dándole una licencia extraordinaria acordada con el gremio para evitar que estas personas se trasladen de sus casas al trabajo por la posibilidad alta de contagio que había en esos momentos en los barrios vulnerables. Hoy nosotros tenemos en seguimiento, digamos, lo que es por ruta endémica, nosotros tuvimos 215 personas en aislamiento por venir de ruta endémica. 1.190 personas que fueron contacto estrecho, ya sea contacto estrecho laboral o contacto estrecho de conviviente. Todos estos datos son desde que comenzó la cuarentena, el aislamiento preventivo el 20 de marzo. 280 personas en aislamiento por haber sido caso sospechoso de COVID y 232 casos positivos entre personal propio y de contratistas. Tenemos al día de hoy, de esos 232 casos, 131 personas que afortunadamente están recuperadas. La mayoría de nuestros empleados realizaron tratamientos ambulatorios o con hospitalización, pero ningún cuadro, digamos, de gravedad. Todos han estado ya recuperados y se han reinsertado laboralmente. Y tuvimos más de 2.218 casos que han estado en seguimiento por nuestras unidades sanitarias, por nuestros servicios médicos, por presentar algún cuadro respiratorio que ameritó un seguimiento desde el servicio médico y un control evolutivo hasta descartar que fuera caso sospechoso de COVID. Estos son los datos que venimos manejando al día de hoy. Nuestra mayor población de este universo de casos positivos la tenemos en lo que es Cava y AMBA. Todo lo que es AMBA principalmente, nosotros tenemos el 80% de las estaciones de servicio ubicadas en AMBA, y el resto de contagios en línea lo sigue el interior de la provincia de Buenos Aires. Tuvimos muchos casos en Brasil, tenemos operaciones en Brasil y tuvimos casos en Brasil, y de la totalidad de casos tuvimos 108 casos en lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, 30 casos en la provincia de Buenos Aires, y después el resto de las provincias que le siguen en orden, para no nombrárselas a todas, son Mendoza y Neuquén y Río Negro. Ahí fue donde tuvimos la mayor cantidad de casos positivos. Después hemos tenido en otras provincias, hemos tenido en Santa Cruz, en la zona del litoral, en Córdoba, pero con una menor cantidad. Y muchas de nuestras participadas, nosotros tenemos como participada, una de ellas es Metrogas, que también la mayor cantidad de sus casos positivos son en la región del AMBA. Lo que tiene que ver a empleados de estaciones de servicio, nosotros siempre decíamos que el resto de nuestro personal, al trabajar dentro de nuestras instalaciones, ya sea yacimientos o refinerías, era mucho más fácil tener el control de estas personas, porque nosotros trabajábamos mucho en el protocolo de que
no ingresen a nuestras instalaciones personas que sean sintomáticas o que estén cursando algún tipo de patología respiratoria. Pero la realidad de nuestros operadores de estaciones de servicio es que ellos se enfrentaban a un público desconocido, ¿no? Porque ellos están con sus medidas de protección y la persona que va a cargar combustible o que va a la estación de servicio por algún otro servicio o otra necesidad es un personal desconocido y nosotros no conocíamos su antecedente de salud. Así que la realidad es que los empleados de estaciones de servicio tienen un protocolo muy fuerte, tienen un control de temperatura al ingreso, trabajan con tapaboca y máscaras faciales, tienen una periodicidad y una práctica en lo que tiene que ver a la higiene de manos y al recambio de guantes y a la sanitización de sus manos también. En todo el universo de IPF se priorizó el trabajo por células, ¿no? Al trabajar por células son grupos definidos de una cierta cantidad de personas que pueden, de acuerdo a la operación, hay células entre 5 y 20 personas, pero esto nos permite, ante la detección de un caso sospechoso, identificar mucho más rápido los contactos estrechos y poder cumplir con el aislamiento preventivo y hacer un seguimiento clínico de estas personas hasta la confirmación del caso. En el caso de que el caso sospechoso se convierta en un caso COVID positivo, el personal laboral definido como contacto estrecho, digamos que mantuvo el contacto con la persona y es considerada contacto estrecho, cumple el aislamiento durante los 14 días siguientes, monitoreándolos en forma diaria. Si bien lo hace también por su obra social, nosotros desde el Servicio de Salud los monitoreamos en forma diaria para estar alertas ante la presencia de algún síntoma compatible con COVID. Hoy en día se está haciendo una capacitación muy fuerte de lo que tiene que ver con el refuerzo de las medidas de prevención, como lo vemos a nivel social, que la gente después de tantos días de aislamiento nos damos cuenta que están perdiendo el ojo en lo que son las medidas preventivas fundamentales que tienen que ver con el aislamiento social, permanecer con el distanciamiento mínimo de los 2 metros, el uso del tapaboca, la higiene de manos. Eso nos damos cuenta que en los últimos casos que hemos tenido, cuando uno empieza a hacer el estudio de caso y toda la cadena de seguimiento, nos hemos podido ver que, y no tanto dentro del ámbito laboral, sino que cuando vos empezás a interrogar a la persona, visitó a un pariente, fue a cenar a la casa de algún familiar, se juntó con algunos amigos, entonces estamos en un trabajo muy fuerte de concientización con respecto a lo que son los cuidados preventivos, tanto a nivel laboral como a nivel social. Y remarcando, vuelvo a decir, el tema de no presentarse al lugar de trabajo en el caso de tener alguna sintomatología. Los controles de temperatura los hacemos, como les comenté, con las cámaras en los centros más grandes y después en el resto de las instalaciones con termómetros digitales y con pirómetros. Esto se hace en todas las instalaciones, en las terminales de combustibles líquidos, donde entran los camiones al hacer la carga de combustible, choferes que vienen de otras provincias, incluso de otras partes de otros países, se les hace un control de temperatura y tienen que completar una declaración jurada para asegurarnos que esa persona no entre con ninguna sintomatología y pueda ser un caso sospechoso. Bueno, de esta manera se vinieron trabajando los protocolos. El protocolo también nombra cómo son las actividades esenciales en cuanto a las que se realizan en lugares cerrados, lo que tiene que ver al transporte de las personas. No se pueden viajar más de 2 personas dentro de camionetas de doble cabina. En las combis o vehículos de transporte
donde se trasladan los operarios a los yacimientos, tienen un protocolo de desinfección antes y luego de cada viaje, con digamos, la disposición dentro del habitáculo en forma alternada y cruzada, para que las personas puedan mantener los 2,5 metros, 2 metros de distancia, y también protocolos de limpieza, previa capacitación de todo el personal de las empresas de limpiezas contratadas, 2 tipos de capacitaciones, ¿no? El refuerzo de las limpiezas de las zonas comunes, lo que tiene que ver limpieza de comedores, limpieza de vehículos, y también la capacitación muy especial para la limpieza de lo que son los servicios médicos y las zonas y salas de aislamiento, ¿no? En el caso de que haya habido un caso sospechoso, hay un protocolo aplicado para que el personal de limpieza que entre a limpiar ese lugar donde permaneció la persona aislada hasta su traslado al centro sanitario que le corresponda, el personal de limpieza entra con todo el protocolo y todas las medidas de higiene y elementos de protección personal adecuados para realizar la desinfección de esta zona de aislamiento. Después también hemos trabajado mucho en lo que tiene que ver el programa de salud emocional. Nosotros tenemos un programa de salud emocional que hace más de 5 años que se viene empoderando y viene ganando, digamos, mucho margen en nuestro espacio de salud, porque cuando empezamos a evaluar por qué la gente se accidentaba, por qué la gente tenía una mayor predisposición al consumo, empezamos a evaluar que había una parte que nos estaba quedando afuera, ¿no? Estábamos muy abocados a lo que era la salud física de nuestras personas, a los exámenes periódicos anuales, a los exámenes de riesgo de acuerdo a la exposición de la tarea, pero había una parte de la salud emocional donde nosotros no podíamos llegar a evaluar a la persona y saber si esa persona estaba en condiciones o no de ese día realizar una tarea de riesgo, ¿no? Una persona que podía tener un problema personal, podría estar atravesando la enfermedad de un familiar, una separación, algún problema personal psicológico, psiquiátrico, y que nosotros lo estábamos sin saber exponiendo a realizar una tarea. Así que a raíz de este programa que empezó a crecer cada vez más, todas nuestras regiones empezaron a contar con un grupo de psicólogas que hoy están formando parte de este acompañamiento que estamos haciendo a la gente, no solamente a la gente que está trabajando desde home office, desde sus casas, sino también a la gente que es trabajadora esencial, ¿no? Porque nos encontramos cuando empezamos a transitar los días de cuarentena con muchas necesidades, gente que vivía sola, que había quedado alejada de sus familiares, que no podía ir a visitar a sus padres porque eran grupo de riesgo, gente que ya tenía algún tipo de patología psicológica o psiquiátrica y que ya no podía tener la consulta tan frecuente con su terapeuta, y eso por parte de la gente que trabajaba desde sus casas, y también en los trabajadores esenciales que a raíz de que iban conociéndose más en la duplicación del virus y el crecimiento de casos, el miedo que tenía ese trabajador en ir, de continuar con sus tareas, y el miedo a contagiarse y poder volver a sus casas y contagiar a sus familias. Entonces, ahí se fortaleció mucho nuestro trabajo desde salud emocional, abordando cada caso en especial. Se pusieron en marcha programas que ya teníamos. Hay una plataforma online de pausa activa saludable, ahora la estamos reforzando mucho junto a recomendaciones ergonómicas, porque también en este momento de la pandemia y de tantos días de la gente trabajando desde sus casas, nos empezaron a aparecer y a recibir consultas de temas ergonómicos, ¿no? Uno en su casa no tiene preparado un puesto de trabajo, tiene la silla con la que come en su casa, la de su comedor, el escritorio, la mesa que puede, y no tiene
las herramientas ergonómicas necesarias para estar tantas horas, que hay mucha gente que su horario laboral durante estos tiempos se ha extendido a 3 o 4 horas más de lo que lo hace habitualmente. Entonces, junto con un grupo de ergónomos, también estamos trabajando las recomendaciones con respecto a cómo poder adaptar su lugar de trabajo, porque tampoco se le puede decir a la gente que salga a comprar una silla y un monitor que esté a la altura o que cumpla las condiciones para no tener problemas de cervicales o problemas lumbares. Así que junto a esto estamos fomentando que la gente vuelva a usar la pausa activa y que haga intervalos periódicos a su jornada laboral diaria. Después también estamos estimulando mucho la actividad física por medio de un contrato que YPF tenía con alguna cadena de gimnasios para que la gente pueda recibir no solamente el que venía pagando el gimnasio, sino todo el personal que tenga acceso a una plataforma virtual y pueda hacer actividad física en forma periódica y en el horario que pueda, porque no todos lo podían manejar al mismo horario. Y también un desarrollo de salud emocional perinatal para contarle también a los más chicos lo que está pasando, ¿no? Porque también nos llevaban consultas de muchos padres con chicos en edad escolar o con chicos adolescentes, donde su ritmo habitual de vida cambió abruptamente de un día para otro, ¿no? Y para los chicos que es tan importante la sociabilización. Así que, bueno, esto fue todo como nos fuimos adaptando. Nosotros teníamos desde Salud Ocupacional una serie de objetivos para este año que claramente los tuvimos que modificar. Nosotros como servicio de salud estamos certificados por el CENAS, que es el Centro de Estandarización Nacional de la Argentina, como servicios de calidad de atención segura del paciente y seguridad de los procesos. Este año teníamos que recertificar, después de los 3 años, nuestro sistema de gestión en salud, y claramente con todo esto hubo que readaptarnos. Estamos preparando la documentación para ampliar nuestra certificación por un año más, pero bueno, muchas de las actividades que teníamos programadas para este año hubo que posponerlas y nos tuvimos que focalizar en lo que es la prevención y el cuidado de las personas, ¿no? Así que estamos trabajando también con la RT por los casos que han sido positivos en trabajadores esenciales. Y bueno, es un poquito poder compartir con ustedes cómo nos fuimos adaptando como empresa, como salud, a los momentos de la pandemia, ¿no? Porque los escenarios fueron múltiples y tuvimos que todos adaptarnos trabajando de nuestras casas a poder dar respuesta a esta realidad. Así que, bueno, no sé si después quieren hacer alguna pregunta, si no los dejo con Fernanda para que les pueda contar también cómo desde el programa de prevención de consumo problemático pudimos seguir también a nuestros pacientes y a nuestros empleados que estaban en tratamiento o que habían estado en tratamiento y que sabíamos que hoy, por los números que hay a nivel país o a nivel mundial, el gran alto porcentaje de recidiva con respecto al consumo en estos momentos donde hay tanta afectación social de las personas. Excelente, excelente, Mariana. Realmente lástima que por la tecnología no pudimos ver tu presentación. Se las voy a compartir. Claro, pero clarísimo, clarísimo. Ahora, te dejo una pregunta para después, que es si adoptar y aplicar todos esos protocolos fue positivo para YPF, porque realmente la tarea que han hecho, por un lado, es titánica, pero los resultados son muy buenos en una empresa tan grande, ¿no? Bueno, y ahora vamos a escuchar a Fernanda. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Trataré de ser también lo más breve posible, pero bueno, tratando también de poder comunicar lo que estuvimos haciendo en este contexto. Como bien les comentó Mariana, nosotros veníamos como con un objetivo de trabajo, como nos planificamos siempre ya desde noviembre, diciembre del año anterior, proyectando qué desafíos vamos a tomar
cada uno desde el rol que nos toca. Yo soy la coordinadora del programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas con impacto en el ámbito laboral. Hace 4 años que estoy a cargo de la coordinación de ese programa. Soy psicóloga, terminando mi tesis, en el máster de prevención y asistencia en drogodependencia de la Universidad de El Salvador. Y vengo trabajando con el tema de adicciones desde hace ya varios años. Bueno, en otras presentaciones, en otros espacios que hemos compartido, les hemos podido presentar cómo se fue implementando el programa, cómo se fue adaptando, cómo nos surgieron nuevas necesidades, inquietudes, y tuvimos que ir mejorándolo. Es un sistema vivo, ¿no?, que se alimenta, digamos, también de lo que sucede en la sociedad, entonces aparecen nuevas necesidades, nuevos requerimientos. No lo pensamos nunca como nada estandarizado, estático, ¿no? Como algo que se escribió, un procedimiento que se escribió y no se va a mover. Digamos, somos seres humanos, surgen nuevas coyunturas sociales como la que estamos viviendo en este momento, y tenemos que ir ajustando en base a la necesidad de lo que pasa en el contexto social y en el ámbito laboral, nuestras actividades. Y vaya que este año las tuvimos que ajustar. Bueno, como les decía, nuestro marco en todo esto, después les vamos a compartir la presentación, algunos me estuvieron escribiendo, les vamos a compartir la presentación. Nuestra normativa surge en el año 2014, y como les dije, se tuvo que ir ajustando a las realidades, pero es nuestro marco de referencia para poder trabajar, ¿sí? Este año específicamente lo que veníamos viendo era cómo se iba propagando el virus en otros continentes, los efectos que esto iba dejando clínicos y psicológicos en las personas que estaban en otros países. Todavía acá no había llegado, pero ya se empezaba a manifestar esta incertidumbre, ¿no? Y lo que pensábamos digamos, los que conformamos equipo de salud mental, era el efecto que esto va a tener en las personas, sobre todo en las personas que ya han tenido un vínculo adictivo o un consumo problemático con alguna sustancia psicoactiva, ¿sí? Entonces, lo que pensábamos era qué intervenciones específicas vamos a realizar para llegar de una manera preventiva, no después, no en la recaída. Bueno, si llegamos en la recaída, llegaremos en la recaída, pero hacer todas las acciones necesarias para llegar antes y para brindarle herramientas a todas estas personas. Entonces lo que hicimos fue un recuento de todas las personas que estuvieron integrando el programa desde el año 2017 hasta la actualidad, y nos comunicamos, esto a nivel país, ¿no? Porque como les dijo Mariana, salud ocupacional está dividida en 8 regiones en todo el país. Cada médico coordinador cuenta además con una psicóloga. Entonces, digamos, en este trabajo en equipo, lo que hicimos fue un contacto persona por persona de cada una de las personas que habían participado del programa, ¿sí?, ya sea voluntariamente o que habían sido identificadas con algún positivo, para saber en qué situación estaba, ¿no? Porque como un poco les transmitía Mariana, el encuentro con la pandemia podía llegar a estar en cualquier situación, ¿no? Personas que estaban atravesando una separación, personas no que estaban estables con sus vínculos familiares y de amistad, que eso es un ambiente muy protector, ¿no? Para que no pueda llegar a recaer en el consumo. Se imaginan que escuchamos una cantidad de casos y una cantidad de situaciones muy, muy diversas a lo largo del país. Sí, lo que les puedo transmitir es que todas las llamadas fueron muy bien recibidas. Quizás en un porcentaje menor al principio, como con cierta desconfianza, porque todas las personas están muy temerosas de por qué me están indagando ahora que hice un tratamiento hace 2 años acerca de esto,
pero con el transcurso de las entrevistas, porque no era solamente una, sino evaluando en cada caso las necesidades, quizás a una persona la llamábamos una vez por semana y quizás alguna otra cada 30 días, ¿sí? Lo que tratábamos de observar también es, por ejemplo, las personas que estaban en tratamiento, si realmente había una propuesta desde el dispositivo en el que estaban trabajando, ya sea una modalidad de hospital de día o tratamiento ambulatorio, si iba a haber continuidad de ese tratamiento, de qué modo iba a estar esa continuidad, y si no, nosotros tratábamos de establecerle un soporte hasta que eso esté regularizado, porque en muchas instituciones esto un poco los agarró de sorpresa y no imaginaban que iban a tener que cerrar sus puertas directamente para recibir a los pacientes. Y muchas veces los profesionales tampoco tenían las herramientas en sus casas para dar respuesta a la demanda de los pacientes, no estaban organizados. Bueno, esto fue lo primero que nosotros hicimos durante marzo, abril y continuidad en mayo. Un poco, ¿qué es lo que venimos escuchando en varios medios, ¿no? Que tiene que ver con, aumentó el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Bueno, es como algo que continuamente se escucha, a mí también me preguntan si aumentó, si no aumentó, y la verdad es que uno está en un contexto de mucho aislamiento, no tiene mucho contacto social, y tampoco es fácil de evaluar, pero basándonos específicamente, que si quieren después les comparto, cuando les compartamos las presentaciones, una encuesta que hizo la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, fue muy interesante la encuesta que realizó, la realizó a 500 personas mayores de 18 años, y las preguntas y las estadísticas que me interesa transmitirle y que me parecieron interesantes recortar, son, la primera pregunta es, ¿has experimentado con alguna sustancia psicoactiva nueva, digamos, en esta cuarentena? El 5% de las personas encuestadas dijo que sí, casi el 5, el 4,9, vamos a redondear en 5, dijo que sí. De esas personas que experimentaron, se les preguntó en qué sustancias psicoactivas, con qué sustancias psicoactivas experimentaron en esta cuarentena. Bueno, el podio más alto, el puesto número 1, lo tiene tabaco, cigarrillo, que está junto, alcohol y ansiolíticos y antidepresivos. Drogas legales, estamos hablando. Cuando otra de las preguntas que se hizo fue respecto de las sustancias que consumías antes de la cuarentena. Ahora, ¿crees que aumentaste el consumo? El 20% dijo que sí, casi el 21%, el 20,8% dijo que sí. ¿Y en qué sustancias? Otra vez aparece tabaco, cigarrillo, alcohol, ansiolíticos y antidepresivos. En la misma línea, Capla nos compartió una estadística que ellos realizaron, en donde le preguntaban a las personas que habían realizado teletrabajo, eran 400 personas las encuestadas, tanto de sectores públicos como privados, si habían consumido sustancias psicoactivas en esta cuarentena y cuáles. El podio se lo lleva las mismas sustancias psicoactivas. Alcohol, tabaco, en este caso fueron el primer puesto cambiado por el segundo, y ansiolíticos antidepresivos. ¿Qué nos marca esto? ¿No? Que el abuso de sustancias, los que trabajamos en prevención y orientación y asistencia en adicciones, sabemos que el abuso de sustancia comienza con la sustancia que hay en casa, con la que hay en casa. Y si es alcohol, va a ser alcohol. Y si son pastillas, serán pastillas, y si es tabaco, será tabaco. El abuso siempre comienza con lo que hay en casa. Y este es un momento muy particular, porque la realidad es que las personas estamos renunciando a muchas cosas, ¿sí?
nos estamos sobreadaptando, más los que trabajamos en salud, que tuvimos que rápidamente adaptarnos a muchísimos protocolos para nosotros y para compartirlos con otros que desconocían cómo cuidarse. Y nos estamos sobreadaptando, nos estamos exigiendo muchas renuncias a nivel emocional, a juntarse con amigos, a juntarse con familia, a estar en contacto con otros. Y la verdad es que una persona que ha transitado una adicción o un consumo problemático tiene una renuncia como primaria al consumo. Y a esa renuncia primaria se le suman un montón de otras renuncias, ¿sí? Entonces, muchas veces los razonamientos y las lógicas, digamos, de quienes han atravesado una problemática adictiva, no soportan tanta renuncia, porque no encuentran satisfacción, ¿sí? Entonces, por eso es importante, como les compartía Mariana, también brindar desde los lugares de trabajo, desde el lugar que uno ocupe, alguna recomendación o algo que pueda conectar a esa persona con algo del bienestar, ¿sí? Con algo de la recreación, con algo de la satisfacción. Bueno, como desafío inmediato, nosotros tenemos dentro de la compañía, de acuerdo a los datos también que hemos compartido con ustedes, tenemos la intención, y ya estamos trabajando fuertemente en eso, de realizar un cuestionario cerrado, para que sea anónimo, ¿no? Cuidando la confidencialidad para que sea lo más legítimo posible, de tratar de realmente poder medir si hubo un aumento del consumo de sustancias y las prevalencias. ¿Para qué? Para poder ver si lo que pasa afuera, lo que nosotros sería para afuera, pasa también dentro del ámbito laboral. Nosotros tenemos la certeza de que siempre lo que pasa socialmente también va a estar reflejado, ¿sí? Bueno, nos interesa tener esos datos para poder hacer las intervenciones específicas y necesarias, ¿sí? Porque la realidad es que siempre es útil una charla acerca de el consumo de los energizantes, por ejemplo, de las bebidas energizantes. Pero si hoy la prioridad es hacer concientización acerca de los peligros de la automedicación, tenemos que tomar ese camino, ¿sí? Me parece que es un planteo que tenemos que hacernos para reubicarnos en el contexto en el que estamos. Bueno, justo acá también hay algunas personas que están en un equipo que estamos como conformando de gente que trabaja en el tema, que le interesa el tema. Una de las personas es María Cristina, no sé, bueno, Ernesto también participa, si Florencia todavía está. Del Banco Nación, desde CAPLA, desde el Banco Central, estamos tratando de terminar de formalizar esta encuesta e ir administrándola en diferentes organismos públicos o privados, ¿sí? Para poder establecer las medidas preventivas necesarias y poder también ir pensando abordajes que tengan que ver con el abuso de este tipo de sustancias, que me parece que es lo que va a venir un poco a futuro. Así que bueno, nada, esta es mi presentación, después se las compartiré en PowerPoint. La idea era contarles un poco de cómo veníamos trabajando en este tiempo. Excelente, Fernanda, excelente. Realmente nos recreás esto de elaborar diagnósticos, que esto es fundamental. Decía Mariana muy bien esto de la importancia del programa de salud emocional y esto de articularse, esto de los hermanos sean unidos y no se los comen los de afuera, es decir, el unirse en acciones comunes, siempre, como decía mi apreciado y querido amigo Gabriel Fernández, la medicina laboral centrada en la persona. Esto es muy importante. Están cuidando a las personas. Esto es fantástico. Yo lo que quería darte como una pregunta
digamos, para pensar, es si vos pensás que la compañía en general, la empresa, te acompaña en este esfuerzo que haces en la prevención laboral de adicciones, y también el tema del gremio, el gremio que concretamente ha hecho un esfuerzo enorme para recrear, para armar una subcomisión de prevención de adicciones. Así que muy, muy agradecido por este esfuerzo de ustedes. Lamentamos muchísimo en la tecnología que no pudiéramos ver estas presentaciones, pero realmente esta tarea impresionante, tanto de Mariana como tuya, como lo que hace Gonzalo, como le hacen los distintos escenarios laborales de YPF, cuidando y protegiendo a las personas, es muy valorable, sobre todo en este momento tan especial de pandemia. Así que bueno, dejamos abierto ahora un poquito la idea a preguntas, a consideraciones de esta exposición brillante, tanto de Mariana como tuya, Fernanda. Así que bueno, tenemos micrófonos abiertos para preguntar, breve y conciso para no extendernos. Exactamente. En primer lugar, la exposición verbal ha sido excelente. La tecnología nos sobrepasa y sobrepasa a las empresas. Ahora, qué bien presentado, hablado. Esto es importante. Fíjense en que lo único que nos falta en las pandemias en el mundo es reunirnos y hablar, comunicarnos. No solamente por una imagen, sino vernos cara a cara. El doctor Davi, y quiero preguntar a la doctora Euti, ¿qué piensa? El doctor Davi la otra vez decía los riesgos que implica para la medicina del trabajo y el médico el no poder examinar al médico, el verlo. ¿Qué opina, doctora? Porque nosotros a veces en las empresas tenemos que hacer planes, protocolos y demás, pero es necesario tener una historia clínica de cada trabajador y ahí volcar las vivencias del trabajador y tener una consulta con ellos en el consultorio. Una pregunta que le hago, doctora, a ver qué opina. Sí, la verdad es que yo creo que, Gabriel, esta situación nos expuso como personas, ¿no? A algo nunca experimentado, no vivido. Yo hoy lo hablaba con compañeros de trabajo, nunca pensamos en que íbamos a trabajar de esta manera, nunca pensamos que íbamos a estar haciendo tantas actividades desde nuestras casas, que íbamos a poder lograr incluso a nosotros mismos, como dentro de la vicepresidencia donde nosotros estamos, que es de Medio Ambiente, Seguridad y Salud, donde hay que estar muy en contacto con la gente, la parte de seguridad también, estar muy encima mirando los procesos, las tareas de riesgo, cómo pudimos avanzar en un montón de cosas que, si de esto hablábamos en diciembre del año pasado, pensábamos que no estando en la oficina había un montón de cosas que no las íbamos a poder lograr, ¿no? Y de un día para otro tuvimos que quedarnos en nuestras casas, trabajar de nuestras casas y llevar adelante un montón de protocolos para procurar la seguridad de nuestros empleados y evitar que se enfermen. Y la realidad es que, bueno, con lo que vos referís de la historia clínica, es algo, yo siempre, cada vez que a mí me gusta recorrer mucho en nuestras unidades sanitarias. Claro. Nosotros tenemos más de 300 médicos, choferes, enfermeros en todo el país, y la verdad que si bien mi nexo directo es mi coordinador regional, me gusta mucho llegar al médico, chofer, enfermero, que están en esa unidad sanitaria de Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en lugares
tan aislados, ¿no? Y siempre trato de remarcar esto de la importancia de tener el contacto con el empleado, de que salgan con las ambulancias a recorrer los puestos de trabajo, que estén presentes en el puesto de trabajo, que alerten a la gente de seguridad si ven, si bien no somos expertos quizás que en la parte de la maniobra, pero sí como personal de salud y digamos la experiencia en ergonomía, podemos conocer que una tarea puede estar haciéndole un daño a una persona o traerle una enfermedad consecuente. Y si eso no lo ves en el puesto de trabajo, no lo ves sentado al escritorio. Y otra de las cosas importantes es esto que vos decís, la historia clínica. Nosotros, gracias a haber tenido las historias clínicas, como siempre las remarcamos, vuelquen en la historia clínica, viene a controlarse la presión en la charla, en el diálogo, en la consulta, algún antecedente, la medicación, qué otros factores de riesgo asociados tiene. Gracias a tener las historias clínicas completas, pudimos nosotros, en el momento que se decidió que las personas con factores de riesgo, llamados grupos de riesgo, deberían permanecer trabajando en sus hogares, pudimos hacerlo en forma rápida. Si nosotros no hubiéramos tenido actualizadas las historias clínicas de los pacientes empleados, eso nunca lo hubiéramos podido lograr y hubiéramos corrido el riesgo de que queden trabajando en nuestras instalaciones gente que, de contraer la enfermedad, podrían haberla tenido en forma grave, ¿no? O de alguna manera más complicada. Así y otras enfermedades, vos fíjate que no son el COVID, cuán importantes son. Seguro. Ya, en este grupo acá, aún las drogas, la historia clínica, si hay un paciente que tiene un problema de adicciones, como muy bien lo presentó la licenciada, inmediatamente el contacto con el médico del trabajo, y eso hay que volcarlo en la historia, que es secreta, y que debe permanecer en el servicio médico. Mirá, aquí hay varios, diremos, gremialistas, que vamos a seguir trabajando con ellos. Bueno, el de APLA, como te dije, que se ocupa de la capacitación de todos los pilotos, pero también tenemos al doctor Alberto Galli, que se dedica exclusivamente a un gremio de la salud, APAMIA. Y así, bueno, es muy importante también todos los ámbitos de trabajo y todo lo que están haciendo ustedes y todos los otros oradores también en estos temas. Y como lo trabaja el doctor Ernesto González junto, es muy importante que estemos unidos en esta pandemia y cuando salgamos. Además, fíjate, después vamos a ver cuál es el trabajo en las escuelas, el trabajo en todas las instituciones de fe, etcétera. Hay un montón de áreas donde el médico del trabajo y el especialista en higiene y seguridad tienen que trabajar así, junto con los psicólogos y psiquiatras y todo el equipo de salud. Exacto, exacto, Gabriel, lo que llamamos la articulación. Mirá, yo tengo el honor de haber sido durante muchos años el consultor en el tema de adicciones de IPF. Para mí un orgullo, y además del orgullo, hay un libro que está saliendo ahora próximamente, donde vos también, Gabriel, sos autor en el tema de medicina del trabajo, pero que el capítulo de adicciones de IPF, el último capítulo, porque son 17 capítulos, un tratado de 600 hojas, marca fuertemente una tarea que yo digo, cómo se han establecido y desarrollado programas concretos de medicina laboral en el ámbito de IPF, con una sensibilidad y con una mirada que realmente es para emular, para copiar, para seguir. Es decir, un camino a seguir. Yo destaco fuertemente y agradezco tanto a Fernanda Meschini, a Mariana Euti, por esta capacitación que hoy nos dieron en una empresa sensible
sensible en salud ocupacional a la gente. Cuando Mariana me hablaba, o hablaba a todos, del programa de salud emocional, que para algunos era un signo de interrogación, hoy es una realidad concreta. Cuando Fernanda hacía todo un esfuerzo enorme en el esfuerzo de llegar a todo el país en el tema de prevención de adicciones, parecía casi una utopía. Hoy es una realidad. Esto es servicio concreto hacia un montón de gente. Por eso digo, por eso me entusiasma que estas entrevistas estén dirigidas a gente como Mariana Euti, como Fernanda Meschini, y todo lo que ellas representan en una realidad que hoy, yo digo, tenemos la suerte de tenerlo en un tratado de más de 600 hojas, que te incluye a vos también, Gabriel, y a otras personas, mostrando una realidad en un país con todas las dificultades que tenemos, pero que atravesando esta pandemia hay gente como Fernanda, como Mariana, que realmente es un canto, digamos, a la esperanza, es un canto a cosas concretas, concretas en salud ocupacional. La verdad, el aplauso realmente a ellas, que nos dan realmente un gusto enorme, un orgullo, un humilde orgullo de saber una tarea que realizan a tantas personas. Estamos hablando de casi un pueblo, 60.000 personas aproximadamente, que están bajo esta tutela, esta acción concreta que realiza Mariana, Fernanda y cientos de personas están bajo esta... Todo un equipo es, la verdad que es todo un equipo. Todo un equipo maravilloso. La verdad me emociona. Lo práctico, eso es el tema, porque puede haber protocolos, pero si no hay procedimientos y si no hay la experiencia práctica que tienen ustedes, desde un consultorio, desde la parte de la asesoría laboral en prevención de adicciones, y la interrelación con las otras profesiones. Fíjense, la Asociación Médica Argentina, a través de la Sociedad de Medicina del Trabajo, realmente les abre las puertas, como a todos, porque también estamos trabajando no solamente de la medicina del trabajo, sino con la Sociedad de Medicina Interna. Hay médicos internos, como nos decía el tesorero de la Asociación Médica Argentina, el doctor Gorrini, la vez pasada, cuán importante es que el médico general, que no sabe medicina del trabajo, porque lógicamente no fue formado en eso, tenga esta posibilidad. Y otra cosa, estamos haciendo todo el esfuerzo posible. Perdón por la falla que puede existir, pero aún hasta la página de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo, en los próximos días, el próximo mes, la van a ver de otra manera, porque esta pandemia también nos hace que trabajemos también de otra manera y mucho más interactiva. Así que bueno, tenemos que capacitarnos, acá hay docentes muy importantes y todos tenemos que estar adelante y trabajar, ¿sí? Bueno, no sé si hay algunas preguntas más, tanto para Mariana como para Fernanda. Yo le había preguntado a Mariana esto del protocolo, si fue realmente positivo organizar un protocolo en este momento de pandemia. Y a Fernanda, el apoyo que tenía desde la empresa e inclusive desde el gremio, que yo sé que ha hecho un esfuerzo enorme como gremio. Sí, bueno, yo respondo primero la del protocolo. La realidad es que la importancia de tener un protocolo en una empresa tan grande y digamos, con tanta dispersión geográfica de gente, era muy importante para que todas las medidas de prevención, todas las acciones bajen de la misma manera
a cada uno de los negocios, ¿no? Y yo pienso que haber conformado este comité multidisciplinario, donde conté que no solamente estaba salud, sino relaciones laborales para tener el contacto con el gremio, recursos humanos para evaluar las necesidades de la gente, los gerentes de los negocios. Fue muy importante conformarlo antes de la cuarentena, porque eso nos dio tiempo a empezar a trabajar sobre este protocolo y poder empezar a concientizar a la gente, a capacitar a la gente sobre cómo debíamos cambiar nuestra forma de trabajar, ya sea desde nuestras casas o desde el lugar operativo, antes de empezar a tener los primeros casos positivos dentro de la compañía, ¿no? Que bueno, no fueron casos dentro de la compañía, sino empleados nuestros que se han contagiado. Entonces, bueno, también, fue muy importante Mariana, eso, ¿no? Esa posibilidad previa. eso es lo que vos sabés, compartimos con otras empresas. A veces no adentro, se está viendo estos contagios en el grupo familiar. Sí, sí, No sé sí. si es la experiencia que ustedes están teniendo, pero como vivencia, no importa que lo pongamos en un papel, la vivencia que tiene la empresa. Sí, la realidad es que yo lo que te puedo decir de nuestra experiencia, que desde hace 20 días al día de hoy es muy alto el porcentaje de empleados que hay más de un integrante contagiados dentro de su grupo familiar, ¿no? Y ellos no están como, sí. claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, es muy alto el porcentaje. Así que bueno, respondiendo a tu pregunta, Ernesto, para nosotros fue fundamental para que sea, digamos, un lineamiento y una puesta en marcha federal y sinérgica a nivel de todo el país, ¿no? Para organizarnos como compañía ante algo desconocido, porque la verdad que nunca nos había pasado, ni yo dentro de mi función, ni mi jefe como vicepresidente, de abordar una temática que, digamos, que si bien es un problema de salud, afecta a todos los ámbitos de la compañía, ¿no? Porque tampoco nos tenemos que olvidar del factor económico, ¿no? Hoy todas las compañías están atravesando una temática económica muy importante, la nuestra no está ajena a esto. La realidad es que YPF está pasando por un momento económico importante. Obviamente no se está vendiendo el combustible que se vendía antes, el precio del barril de petróleo, todo lo que tiene que ver, y nosotros tener que seguir acompañando y dándole en esto de la salud emocional también fuerza a la gente para, de acuerdo a muchas reestructuraciones que hubo que hacer, seguir ofreciendo la misma calidad en salud, ¿no? La misma calidad y estar presentes como lo estábamos hace un año atrás, con todas las particularidades que hoy está atravesando la compañía. Y además, Mariana, con una tarea titánica, porque no por eso, no por la pandemia, dejan de atender lo que generalmente atiende la gerencia de salud en la compañía. Sí, 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 tal Exactamente. cual. Bueno, y a Fernanda, la idea es que ella nos diga cómo digamos, sintió este apoyo desde la compañía y desde el gremio. Bien. Bueno, rescato nuevamente lo del trabajo en equipo, ¿no? Que realizamos siempre dentro de salud ocupacional para que no solo, digamos, lo que sucede en Buenos Aires, sino que pasa en cada una de las regiones, y eso tiene que ver con el trabajo permanente del médico coordinador y de las psicólogas que están en cada una de las regiones, ¿no? Donde, bueno, todas en este momento estamos en diferentes situaciones, con más flexibilidad, menos flexibilidad, en cuanto a la situación actual. Pero el compromiso es realmente muy claro de cada una de nosotras en este sentido. La compañía, la realidad es que siempre ha sido muy generosa. Cada vez que se ha propuesto, por ejemplo, hacer un trabajo de investigación como el que se hizo con respecto al consumo de benzodiazepinas, a la automedicación con benzodiazepinas, la verdad es que todo lo que sea
un trabajo de investigación, un trabajo, digamos, que después nos permita pensar en estrategias preventivas y de abordaje de una problemática que puede estar pasando dentro de la compañía, es siempre bien recibida cualquier propuesta que se presente. Eso tiene que ver también con el acompañamiento de Mariana, con la escucha de Mariana, frente, bueno, a lo que uno también percibe dentro de la temática y de la especificidad en la que trabaja. Una jefa muy particular, muy especial, muy de apoyar. Sí, claro. sí. Por eso tiene que ver con ella también y con todo un equipo arriba también que hay, que acompaña todo lo que pueda llegar a generar investigación para generar prevención, ¿no? Para llegar a cada uno de los trabajadores, sea el lugar que sea el que esté ocupando ese trabajador. Y lo que me decías con respecto al gremio, vi que algunos de los chicos están conectados, así que les mando saludos. La realidad es que podemos trabajar de una manera muy coordinada. Creo que nos une esto que tiene que ver con el compromiso, ¿sí?, de acompañar a las personas que tienen un problema con respecto al consumo de sustancias y respetando cada uno su rol, ¿no? Porque esto también es muy importante. Quizás ellos tienen una amistad, una cercanía, una frecuencia con las personas que quizás nosotros no tenemos, pero siempre encontramos la manera y el nexo de llegar a quien tenemos que llegar, ¿sí? Así que tampoco hemos tenido, quizás hace algún tiempo atrás, algunas controversias, pero que siempre, en definitiva, fueron para esto, para mejorar, para poder repensar algunas necesidades y estar, digamos, también a la escucha de qué es lo que pasa en el contexto social y en el ámbito laboral. Qué bueno esto que decís, Fernanda, de esta unión también con el gremio, con compromiso, la palabra que dijiste, y solidaridad. Es decir, esto muestra, digamos, concretamente, de que la tarea es para ayudar, para proteger, el programa en sí es de apoyo, de protección al trabajador. Y esto tiene un valor enorme. Cuando saquemos este tratado, donde Gabriel habla de esa mirada de salud ocupacional, pero con focalización en las personas, en los trabajadores, este es un tema muy importante porque ustedes hacen base en eso. Yo lo he vivido muchos años en YPF, esta mirada desde salud ocupacional, estando Mariana, estando vos, tantos médicos laborales en todo el país que tienen esta visión de cuidado y protección. Esto es valiosísimo, así que yo la felicito a las dos, nos sentimos honrados, realmente honrados, y bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo sé que ya es medio tarde. Le voy a dar la palabra a la doctora Ana Matilde Israel, la cual es una médica interna, una gran infectóloga de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, a los cuales desde el mes de enero estamos juntos trabajando en protocolos en el ámbito laboral y porque tenemos que trabajar con otras especialidades. Aquí tenés, Euti, una doctora infectóloga, pero de académica. Doctora, muchas gracias. Soy médica internista, sé de infectología, pero la especialidad es medicina interna. Le quería ofrecer, que ya está ofrecido, que todo el Zoom de hoy se proyecte primero en la página de la web de Medicina Interna de Buenos Aires, porque muy bien. Esto es sorprendente, el hilo, el tejido social, cultural y laboral y humano que se ha hecho en esto, con la cantidad de personas que han podido a través de las células, estamos sorprendidos.
Así que eso Qué ya, bueno. por favor, Bueno, lo presentamos en la sociedad, que va a estar en la página web, que con máximo gusto, obvio que va a estar. Y lo otro, yo creo que lo humano y la relación de persona a paciente, de persona a empleado, de persona a trabajador, de persona que pueda ayudar, es la base. Si hay una buena relación, podemos hacer el tejido humano, que el doctor Gabriel y Ernesto, que veo, estamos en eso. Estoy sorprendida realmente cómo han tejido esto en una contingencia tan brava, tan grave, hacer esto y seguir trabajando. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias por este ofrecimiento, que sabemos que como firmamos convenio con la sociedad lo vamos a tener, pero es muy alentador. Gracias. No solamente en nuestra página, sino en la página de Semiva va a estar, y van a estar ustedes señor. también. Con mucho gusto. Gabriel, te quedaste sin No se micrófono. escucha. Perdón, ¿vieron? Ahí está. No todo lo que a veces falla es malo. Agradecemos a la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, que seguimos trabajando con la doctora, con el doctor Reusi, con el doctor Mercado, con todas las autoridades de la Asociación Médica Argentina, a las cuales les manda un fuerte abrazo a todos. Y bueno, vamos a seguir trabajando aún también para que los médicos internos puedan ir a través del tiempo viendo todo esto, que están a veces en los libros de medicina interna, pero es un capítulo así chiquito. Chiquitito. Y la realidad. Y no la ejercemos. Y no la ejercemos. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer juntos, y cuando tengan un Mucho problema, gusto. bueno, la sociedad está abierta. Y recíprocamente. Recíprocamente. Bueno, González, para la próxima martes, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos otras dos grandes figuras, queridos profesionales, de la misma manera que mi apreciada doctora Mariana Euti y Fernanda Meschini, dos grandes profesionales que son el doctor Julio Comando de Pampa Energía y el doctor Julián Cuquier de TGS. Ambos van a hablar del tema de medicina del trabajo con algunas miradas específicas en programas que ellos desarrollan. De la misma manera como escuchamos hoy, y realmente nos nutrimos con la doctora Euti, con la licenciada Meschini, así que los invitamos formalmente a esta próxima reunión el martes 11 a las 18 horas. Y bueno, muy agradecidos y muy contentos, y realmente da para muchísimo más, pero bueno, este tiempo es escaso siempre. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Fernanda. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que son momentos enriquecedores para todos, ¿no? Nos nutrimos todos de compartir las experiencias y las formas de trabajar de cada empresa. Y bueno, yo como siempre quiero remarcar que, digamos, si bien yo tengo a cargo la gerencia de salud de YPF, tengo un equipazo de médicos trabajando conmigo, que no son solamente los coordinadores médicos, los coordinadores psicólogos, sino que es cada médico, chofer y enfermero que está en esa unidad sanitaria en el medio de la nada, hoy medio tapado de nieve. Así que la verdad que agradecerle a todo el gran equipo que tenemos. Y recuerden que la Sociedad de Medicina del Trabajo en la AMA recertifica a todos los médicos del trabajo, están las puertas abiertas, son parte de la sociedad. Cuando quieran nos hablan, nos allegan por cualquier necesidad que tengan de capacitación y demás, y tenemos que ir intercambiando esto, Bien, como sí, seguro. Lo académico es necesario, es importantísimo. Tenemos que seguir formándonos constantemente. Sí. Y con estos profesores maravillosos que tenemos acá, como la doctora Israel y tantos otros. Así que bueno, un camino nuevo que tenemos que seguir, Bueno, muchas gracias a todos. Anótense nuevamente, digan a otros que vengan también al espacio. Bueno, y vamos a ir juntos haciendo esto
Bueno. Maravilloso. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, por tenernos en cuenta. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Ya Saludos. pueden abrir los micrófonos y nos vamos Bueno. retirando. Saludos a todos, cuídense mucho. Saludos. Gracias. Gracias por todo. Chao, chao. Chao, hasta luego.